Lo que voy a dejar es que no relacionéis con lo que diferencia. ¿Algún aquí nunca ha hablado con un migrante? Yo sí. En el día, siempre. Y por ahí. O sea... Yo sí, yo tengo un amigo. ¿Sí? Eso no ¿Cómo? Hannes. Bueno, pues nada, mira, aquí podéis, que ellos también os pueden preguntar cosillas. Pues Sobre familia. ¿Cómo chupa llegar a España sin dinero? De Camerún a España, ¿cómo chupa el camino? La côte. Todo el mundo sabe que si tú sales de Camerún, tú entras en Nigeria, hasta Nigeria, Algeria, Marruecos, todo malo posible. Ya está. Todo el mundo en África sabe. O sea, Ceuta, vosotros desde que tenéis uso de razón, aquí en Ceuta hay subsaharianos, ¿verdad? Un montón. Y no sabéis nada de su cultura. Que son muy surrealistas. ¿Ves? Por ejemplo, Peut-être depuis qu'ils sont en Ceuta, depuis qu'ils sont nés, est-ce qu'ils ont déjà vu la frontière ou bien ils ont déjà eu au moins à toucher la frontière, c'est-à-dire que la barrière? Bueno, todo el mundo aquí ha pasado por la frontera en su vida, ¿no? Bueno, Ils ont déjà touché? touché en qué Par exemple, Oui, ils ont déjà touché. Emmanuel? que si en algún momento, por ejemplo, vosotros habéis acercado y habéis visto la valla. ¿De quién? de la frontera. ¿Cómo pensaron ellos, desde Sudáfrica, que si subían a España iban a tener una mejor vida? Nous, on est sûr d'avoir une meilleure vie en Europe de par ceux qui sont passés ici avant nous. D'accord. C'est-à-dire que des personnes, c'est-à-dire nos frères par exemple, qui ont eu déjà à faire l'Europe. Donc c'est de par ce genre, c'était par eux que nous, on se dit qu'en venant ici, on peut regarder ici. D'accord, je vais le traduire comme ça, es ha dicho que también hay una parte que ya están en Europa, entonces según las noticias que le llegan, pues ellos más o menos se hacen una idea. ¿De por qué creen que España es mejor si España también tiene sus problemas, tiene la crisis, la gente que vive aquí también no encuentra trabajo? Déjà on ne calcule pas l'Espagne. D'accord. On ne calcule pas l'Espagne. D'accord. Quand on vient ici, ce n'est pas l'Espagne qu'on calcule. L'Espagne, ce n'est qu'une entité parmi tant d'autres. Il n'y a pas que l'Espagne en Europe. Mais l'Espagne n'est qu'une porte d'entrée. D'accord. Cela veut dire que si nous sommes accueillis en Espagne, nous allons rester en Espagne. Mais s'il arrive que la vie n'est pas meilleure ici en Espagne, forcément on va partir. Vale, que su idea principal y su idea primera casi nunca es España. España lo ven más como un puente para el resto de Europa. Que si son acogidos ellos ven como Europa en general como un bloque. Si son acogidos en España, pues bien, pero si luego llegan a España y la vida no es mejor o no están suficientemente adaptados, pues prefieren irse a otros países de Europa. ¿Cuántas culturas tienen de dónde vienen? En sus países de origen. D'accord. 208. C'est 309 ethnies. C'est 309. 309. 309. Il faut dire que Vale. Quel est votre futur? Qu'est-ce que vous voulez devenir? On veut préparer notre avenir. D'accord. Oui, ça qui a été justement ce qu'elle a fait, devenir un D'accord. Quiere continuar pues, el futuro que habían comenzado. O sea, que empieza a ser arquitecto en un sitio porque querría que una vez que llega a Europa seguir con esa idea. nous, on voit plutôt que ce sont les Européens qui ont peur. Nous, on n'a peur de rien. D'accord. Nous, on n'a peur de rien puisque déjà, la langue, c'est quoi? La langue, on l'apprend comme je parle français, il faut s'apprendre l'espagnol. Tenemos miedo los españoles de ellos que ellos de los españoles. Que el idioma nunca es ¿Por qué les tenemos miedo? un puente, que eso es algo que se aprende y se cambia. Yo cuando era pequeña les tenía miedo. Porque hay gente que los ve por la calle y se asusta. Miedos de ellos, porque las imágenes que vemos de ellos, por ejemplo, en telediarios y todo eso, ¿de qué tipo son? Parecen salvajes. Sí. ¿Verdad? A la hora de venir no vienen mujeres en vez de hombres, que la mayoría siempre son hombres. Parce que la route est risquée, c'est difficile. difficile. D'accord. Je le dis que la plupart des femmes qui viennent de l'Afrique noire, ils passent par la Libye, par la mer. Parce qu'ils n'ont pas la force de créer un peu de voyage. Que es principalmente porque el camino es muy difícil y me arrega. Entonces prefieren venir más hombres que mujeres. Sí. Mais il y a des personnes qui font. No perdí la noción del tiempo. Otra gente hace en la carretera solo 2 semanas para entrar en Ceuta. Desde Camerún, sí, para entrar en Ceuta, 2 semanas. Y hay otros que se tiran allí. Sí, otros más de 7 años, más de 9, más de 10. Que me pongáis 5 adjetivos
sobre frontera. Cinq adjectifs ou un adjectif. Moi, je te dis frontier, et toi, tu dois donner 5 adjectifs comme définition. Frontier. Histoire, reportage. Inmigración. Discriminación. Inmigración, ¿no? Espérate. ¿Cuál has dicho? Discriminación. Ah, pues dime 5 adjetivos. Habla despacio. 5 mots pour faire une définition de frontier. Pour toi, qu'est-ce que c'est une frontière, par exemple? C'est 5 mots, simplement. C'est une clôture physique. Une clôture physique ou naturelle. C'est pas deux territoires différents. Son barreras, ¿no? Pues él ha dicho física y natural. Pone... Corrupción, agresividad, violencia. ¿Tú qué piensas? ¿Es grande o pequeña? Es grande. 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 Es grande. ¿Cómo vamos aquí? Ya hemos terminado, ¿no? ¿Ya hemos terminado? Hemos puesto corrupción, maltrato, grande, demasiada gente y desagradable. Que yo, por ejemplo, no sabía casi nada de los inmigrantes y ahora sé algo más para poder ponerme en su lugar y empatizar con ellos, la situación que están y cómo lo pasan. Genial, ¿ves? Muchas veces para poder entender una información o para poder informar sobre algo se necesita conocer las diferentes partes. ¿Ves? Y sobre esta parte, por ejemplo, hay muchísimo desconocido. Entonces, hoy vamos a hacer como una pequeña práctica, una pequeña sesión en la que vamos a trabajar sobre fronteras. ¿Estudias? Pero estudió antes. ¿Desde aquí en África? Pero ¿crees que Europa es el mejor lugar para ti? No entiendo. Si crees Europa, ser el mejor. No. ¿Ahora trabaja? Europa es solo mejor para tener su diploma, pero sabe que en Europa el diploma es internacional, pero en África no. ¿Tú quieres el diploma en Europa y te vas a África? Sí, para buscar mi vida ahí. Tu familia, ¿no? Sí, soy de Camerún. ¿Qué ciudad de Camerún vives? De Douala. Sí, de Douala. Antes de escribir o de fotografiar o de tratar de mostrar lo que él quiere contar o lo que ve, lleva un proceso de información. Eso que te permite, por ejemplo, con lo que estáis haciendo ahora, conocer a personas, como he estado hablando con compañeros como vosotros, que nunca habían hablado con una persona migrante. Es gente que desde que todos tenemos uso de razón, están aquí en Ceuta, ¿verdad? O sea, convivimos con ellos, estamos con ellos y pues hasta cierto punto es un poco fuerte que no conozcamos, ¿no? Que nunca hayamos hablado con ninguno ni nada. Entonces, ahora la siguiente actividad que vamos a hacer, tenéis que sacar por grupo un folio, ¿vale? Y un bolígrafo y os voy a ir dando términos o situaciones y me tenéis que poner 5 adjetivos, ¿vale? Tenéis que poner 5 adjetivos sobre el término o la situación, el contexto que yo os planteo, ¿vale? A ver. Con 5 adjetivos, lo que es para vosotros la frontera del Tarajal. Ellos os pueden ayudar mucho porque seguramente conocen más que la frontera. Inhumana, ¿verdad? Inhumana. Racista. Ahora otra frontera. No, pon otro adjetivo más, otro adjetivo más. Esa más tranquila. Nosotros, por ejemplo, ¿veis lo que estamos hablando? A nosotros nos parece que es una frontera que está cerrada, que es muy tranquila, que no pasa absolutamente nada. Y él te dice que es bastante más peligrosa esa parte que la parte del Tarajal para ellos. ¿Por qué? Porque hay mucha merced en la cabeza. ¿Sabéis quiénes son los mercenarios, no? Sí, La policía de Marruecos. En Benzú, en Briunes, que es la zona del Tarajal. Entonces cuando los cogen a ellos ahí, pues... ¿Veis cómo muchas veces, según se mire, las cosas pueden cambiar muchísimo? Pero en Tarajal, más.
Por eso arriba es nada. Fácil, ¿no? Sí. Sí, para con tanto, tanta policía. Tanta policía. Tanta policía. Y tiene, ¿cómo se llama? Va a venir. Sí, en la mano tengo. Entonces, ¿ves cómo puedes cambiar la visión? Esta noticia, por ejemplo, ¿qué puede tener de raro? ¿No le veis nada raro? Que pone gueto, ¿no? ¿Qué significa que es? Que Benítez no... Benítez a demi-chemin entre un ghetto et un réfugié migrant. Un demi-chemin. Oui, entre un ghetto et un réfugié migrant. ¿No le veis nada raro? Ayer con chicos de vuestra edad, con otra clase, me lo sacaron en el momento. ¿Ahí no creéis que se está haciendo una frontera, por ejemplo? No. ¿No veis vosotros una frontera? ¿Aquí quién vive de aquí en el centro, por ejemplo? Nadie. Nadie. ¿Vosotros no veis que hay una frontera, por ejemplo, o una diferencia entre el centro y el resto de la ciudad? Sí. Eso es una frontera. Al fin y al cabo, las fronteras, aparte de dividir estados o países, también las podemos crear nosotros. Pero, y si por ejemplo os digo, dentro de Camerún, ¿combien de cultures il y a dedans de Camerún? 300. ¿Qué fronteras creéis vosotros que son las más complicadas? La de África a Ceuta. La de África a Ceuta. Vale. Mira, él cogió y pasó de Camerún a Nigeria. ¿Vale? Et ici, qu'est-ce que tu as trouvé? La frontière, le désert. C'est le début du désert du Sahara. Ouais. Dans le nord du Nigeria, le début du Sahara. Il faut traverser entre le Niger. Para él, la peor ha sido esta, mira, Nigeria. ¿Por qué? Porque ahí hay un desierto. ¿Ves? ¿Y eso qué? Eso es una frontera natural. Hace mucho calor. Y es una frontera natural, es como el mar, por ejemplo. La gente que va de Libia a Italia, lo que están cruzando es una frontera natural. ¿Entiendes? No es física, no está puesta por nosotros, pero cuestan bastante más, ¿vale? Entonces, esa diferencia es muy importante conocerla. Igual que lo que hablábamos antes, de que para ellos tienen una visión totalmente diferente de la frontera de Benzú que podemos tener nosotros. Empezáis a comprender un poco la diferencia de los puntos de vista, de cómo hay que conocer, por ejemplo, la opinión de otras personas para poder dar una información fiel y una información que sea buena.